I was blinded by the lights. In the streets quick gang. Me esconde precisava, não achava mais ninguém. Não achava mais ninguém. Procurava todo hype, não aguentava o fight. Eu vivia demais. I was blinded by the lights. In the streets quick gang. Me esconde precisava, não achava mais ninguém. Não achava mais ninguém. Eu não sei viver sem a tua presença. Sem a tua presença, eu não vou viver sem a tua presença. Sem a tua presença, não sei viver sem a tua presença. Não, a tua presença. Jesus é o Gracias por estar siempre conectados en su programa Free Mind, acá en Radio Impulso, desde Managua, Nicaragua, y desde Moquegua, Perú, en Radio Corbán. Así que un saludo a toda la producción desde acá, desde Managua hasta Moquegua, Perú. Espero que se estén tomando un buen matecito, un buen té, y aquí pues nosotros les vamos a acompañar con cafecito. Y saludo a todos los que están acá conectados en Nicaragua y por supuesto a todos los que están acá en la producción de Radio Impulso. Un gran abrazo. Eso es lo lindo de la tecnología, ¿verdad? Lo precioso de la tecnología es que estamos lejos, pero estamos cerca a través de las redes sociales. Así que gracias por estar conectados con nosotros en esta hermosa hora. Y esperamos que lo que vayamos a hablar el día de hoy sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Probablemente usted no lo ha escuchado en algún momento de su vida, pero hoy lo va a escuchar. Y si ya lo escuchó, pues hoy va a recordar este tema. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia existencial. ¿Qué es la inteligencia existencial? Así que no le cambie, quédese con nosotros para que pueda usted tener el panorama completo de este tema y así ponerlo en práctica o ayudar a otros amigos o de repente familia.
Ustedes saben que en estos tiempos es muy común, ¿no? Estamos pasando por una situación difícil en el mundo, no solamente en nuestro país, en el mundo, en el mundo. Y por supuesto, esta situación hace que muchas personas estén padeciendo de muchos problemas emocionales. Y especialmente sobre esto que a veces se ha vuelto ya casi un tema de todos los días, y es la depresión. Hay una cantidad de personas que padecen depresión, según la OMS. Hay una cantidad inmensa, más de 800,000 personas están padeciendo esto. Así que es alto eso, ¿no? Y por supuesto que estos datos se disparan cuando nosotros no tenemos las herramientas necesarias para poder enfrentar estos problemas, tanto como ansiedad, como angustia, como el miedo excesivo, la fobia o la depresión. Entonces, inteligencia emocional es parte de todo este proceso, pero hoy vamos a hablar algo no solamente de la inteligencia emocional, hoy nos vamos a enfocar en la inteligencia existencial para nosotros poder tener las herramientas necesarias para enfrentar esto. He hablado con muchos médicos en la clínica, porque los problemas, ustedes saben que en el área de la emoción todos somos aprendices y los problemas emocionales la padece todo el mundo, no solamente personas, por decirlo así, que no están en el ámbito de la medicina, todos, nadie está exento, nadie puede decir, ningún ser humano puede decir yo nunca voy a padecer un problema emocional, yo nunca voy a padecer de una enfermedad mental. No, porque somos seres humanos. Y la tendencia es que este cuerpo puede enfermarse de una forma física o psíquica. Y ahí nadie está exento de padecer algo. Sin embargo, hay personas que están más propensas a padecer. Hay personas que están más propensas a estar gravitando en sus pensamientos que a la larga los lleva a enfermarse. Entonces, y esto de la depresión, para regresarme un poquito, esto de la depresión que hemos estado hablando semanas atrás y hemos estado hablando en otros medios de comunicación, esto de la depresión es bien importante que no lo pasemos por alto porque esto ocasiona muerte en el mundo y tal vez esto no es alentador ni es algo que debemos de aplaudir, pero algunos expertos y la misma OMS han dicho, no desde ahorita, están diciendo hace un tiempo atrás, que para el año 2030 o 2050 el primer ocasionante de muerte en el mundo será la depresión. Así que es importante ponerle mente a esto, ¿no? En Estados Unidos se hizo una encuesta de cuántas personas se sienten solos y de cada 5 hay 2 personas sintiéndose solos. Cuando usted va subiendo el porcentaje, en vez de 5, 10 y en vez de 10, 100 y de vez de 100, 500, de vez de 500, 1000 y así sucesivamente, usted se va a dar cuenta que el porcentaje en un país como Estados Unidos es altísimo de la gente que se siente sola. Y de esas personas que se sienten solas, entonces hay un 50% que puede estar luchando con un trastorno ansioso depresivo. Entonces, para contrarrestar esto, es importante que nosotros entendamos y podamos comprender qué es la inteligencia emocional. Así que no le cambie, por favor, manténgase en sintonía, agarre papel y lápiz, porque esto es un proceso de una charla que usted probablemente, si hace sus anotaciones, va a aprender y va a poder ayudar a otros. Porque el objetivo de este programa no es solamente que yo venga a hablar y usted de repente me escuche, porque de plano eso no tiene nada de interesante. El objetivo de este programa no es tampoco darme a conocer, no me interesa que me conozcan. El objetivo de este programa es que usted pueda recibir ciertas herramientas para poder tener cómo enfrentar ciertos problemas, ciertas adversidades en la vida, o que usted pueda ayudar a otros, porque al fin y al cabo eso es lo más importante en este mundo, ¿no? Que podamos estar bien, pero poder brindarle ayuda a otros, ser un brazo amigo o un pie de amigo, como se dice en la construcción, para otras personas. Entonces, si usted aprende y lo pone en práctica y lo enseña, definitivamente está haciendo una gran labor. Entonces, la inteligencia emocional es una cosa, pero la inteligencia existencial es otra. La inteligencia emocional es esa capacidad que yo tengo para manejar mis emociones, para manejar mis estados de ánimo,
en uno mismo, por supuesto, y ayudar a otros. La inteligencia emocional tiene que ver con eso, pero la inteligencia existencial es otra cosa. La inteligencia existencial busca cómo podamos entender, podamos comprender los secretos, ¿no?, de la vida. Entonces, la inteligencia existencial es la inteligencia, escuche bien, que busca los misterios de la vida, los secretos de la existencia, el sentido más profundo para la vida del ser humano, como ser humano, ¿no? ¿Cuál es ese sentido más profundo que tenemos que tener? Entonces, es la inteligencia existencial la que conquista los contornos emocionales tan profundos que van más allá de los límites de los instintos de supervivencia y nos lleva a pensar en el otro, no solamente en nosotros mismos, nos lleva a pensar en la sociedad, nos lleva a pensar en la humanidad. Es la inteligencia, definitivamente, que rompe la prisión del individualismo, que rompe la prisión del egocentrismo, que rompe la prisión del egoísmo y todas las cosas que nos hacen gravitar en nosotros mismos. Es la inteligencia la que rompe eso. Entonces, ¿por qué es importante la inteligencia existencial? ¿Por qué es importante esta herramienta para poder tener nosotros una mente libre? No una mente presa, sino una mente libre para vivir tranquilamente, porque para eso es que queremos una mente libre. Por eso me gusta esto de Free Mind, mente libre. Pero no es una mente libre para hacer las cosas malas, porque hay gente que tiene mente libre solo para hacer cosas que no deben. No. Es mente libre para poder vivir bien. Vivir no siendo preso de nuestros pensamientos, sino ser libre y poder vivir con prudencia y sabiamente. Entonces, hoy quiero que podamos aprender un poco para ayudarnos a nosotros mismos, pero también ayudar a otros. Así que vamos a tratar de ir dando respuesta a esto, ¿no? Y por qué es importante la inteligencia existencial. Imagínese usted que desde los inicios de la vida, ¿no?, nosotros hemos estado gravitando, ¿no? El ser humano ha estado gravitando en muchas cosas, y una de las cosas que el ser humano gravita sin darse cuenta, ¿no?, que está ahí de repente dándole, como decimos nosotros, vuelta al pensamiento. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento del día le dan vuelta a lo que están pensando, y de una o de otra manera a veces pasamos tanto tiempo que el problema que pudo haber durado horas pasa a tanto tiempo que nos agarra a las 2 de la mañana y seguimos gravitando en eso que nos pasó a las 2 de la mañana. Y entonces después, y para ser más específico, te peleas con alguien a las 9 de la mañana del día miércoles y llegas a las 2 de la mañana el día jueves pensando en eso que te pasó. Y qué barbaridad. Y entonces entras en una espiral que no te ayuda, entras en una espiral que de repente te deprime. Entonces aquí entra en juego lo que es la inteligencia existencial. Entonces, si me regreso un poquito nuevamente, es importante que no olvidemos. ¿Qué no debemos de olvidar? Desde los inicios de la vida de los seres humanos, hemos buscado los orígenes de la existencia. Por eso es un problema estos problemas existenciales. ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué de repente dicen algunos muy atrevidos, ¿por qué no me abortó mi mamá? Y de repente la mamá está ahí y le dice, ¿estás loco? Porque hay gente que está viva pero quiere morirse. Y se pregunta, ¿no?, ¿cuál es el origen de la existencia? ¿Cuál es la misión que tenemos como seres vivos? Las empresas buscan una misión, porque sí, eso es nato en el ser humano, tener una misión existencial. Tener una misión, ¿por qué existir? Las empresas buscan una misión, una razón de ser. Incluso los más ardientes ateos
buscan ansiosamente respuesta para tratar de calmar el grito inquietante de las calidades preguntas o de esas inquietantes preguntas o de las cálidas preguntas más bien, de las cálidas preguntas o de las preguntas inquietantes que todos en algún momento lo hemos hecho. No solamente gente creyente, hasta ateos, los mismos ateos que dicen no creer en nada, se preguntan cosas como, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Y algunas personas se preguntan, creyentes o no, ¿por qué vale la pena existir? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué debo de estar viviendo? ¿Por qué no me quito la vida? Porque hay tres formas de encontrarse, o por lo menos las comunes, tres formas o cuatro formas de encontrarse con la muerte. De anciano, ya de viejito, la muerte que todos queremos, ¿no? Morirnos de ancianito, le gusta esa forma de morirse, ya viejito. La otra forma de morirnos es que nos dé una enfermedad crónica y en 3 meses nos muramos. Una enfermedad crónica o este virus, ¿no? Este virus, algunas personas rápido, en fracciones de semana. Entonces, pero hablando pues, nos podemos morir de anciano, que es lo que todos queremos, por lo menos yo quiero morirme de 150 años. Nos podemos morir de viejitos o nos morimos por una enfermedad crónica que en semana te puede llevar al cementerio. O nos morimos por un accidente, andamos manejando de una forma imprudente o otro imprudente nos atropella, nos choca, qué sé yo, nos ocasiona un accidente. La otra forma de morir es una muerte violenta, esa no gustarme, dijo el indio. Esa muerte violenta de que alguien te quita la vida. Y por supuesto hay otra forma de morir. Entonces mire, morir de anciano, morir por una enfermedad crónica, morir por la imprudencia humana de otro, morir una muerte violenta, ¿verdad? Que ya no es imprudencia humana, sino que alguien te asesina simplemente porque te quiere matar o por robarte, o la muerte provocada por uno mismo, que es el suicidio. Y de esas muertes, la número 5, el suicidio, podemos evitar morirnos de esa manera. Y para no morirnos de esa manera, yo tengo que tener claridad. Y aquí es donde la inteligencia existencial juega un papel importante. ¿Por qué? Porque le da respuesta a estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Por qué vale la pena existir? ¿Por qué vale la pena vivir? Destruir esta insaciable búsqueda es destruir la esencia humana. ¿Cuál búsqueda? La búsqueda de quiénes somos, qué somos, por qué vale la pena existir. Destruir eso, por supuesto, es destruir la esencia humana. La religión es la única institución que nunca fue destruida a lo largo de la historia. Eso no se puede destruir. La religión. Los imperios caen, se derrotan gobiernos, se mueren los héroes, se extinguen las filosofías, se disuelven las ideologías sociopolíticas, pero la búsqueda del sentido existencial y del autor de la existencia nunca se disipó del teatro psíquico-social. Psíquico-social. Entonces, mire usted qué importante es la inteligencia existencial. Entonces, ahora, independientemente de la religión que usted sea, independientemente, y aquí recuerde que yo no estoy predicando doctrina, ¿no? Valga la aclaración. Así que por si está algún religioso ahí escuchando y diciendo, qué barbaridad que está diciendo, que todos los caminos llegan al cielo. No estoy diciendo eso, no estoy hablando yo de un Salvador, que ya todos sabemos, en el caso mío estoy muy claro quién es mi Salvador y mi Señor. Estoy hablando de inteligencia existencial y cómo la religión juega un papel importante. Entonces, independientemente de la religión, si es que usted sea, ¿verdad? Independientemente de la religión que usted sea, si es hecha con inteligencia y nutrida con la serenidad, trae la paz social, trae la cooperación, estimula el amor, enriquece el placer, fomenta la tolerancia, nutre la solidaridad. Si es hecha con inteligencia y nutrida con la serenidad. Cualquier religión. Y algunos me dicen, ¿cualquiera? Sí, cualquiera.
Cualquier religión que usted me diga. Si se hace con inteligencia y se nutre con la serenidad, esa religión va a traer paz social, va a traer cooperación, estimula el amor, enriquece el placer, fomenta la tolerancia, nutre la solidaridad y, por supuesto, si es hecha bien. Ahora, pero si es controlada por el radicalismo, porque la religión también puede ser realizada de esa manera, puede ser hecha por gente radical, puede ser hecha por radicalismo. Si se controla por el radicalismo, el autoritarismo y el fundamentalismo, por eso escribí eso, para pronunciarla bien. Esas son palabras, para mí son un trabalengua. Voy a hacer un paréntesis aquí, María Antonieta. Cuando yo tenía 5 años, creían que iba a ser mudo. Me costaba hablar. Pero mire, pues, voy a volverla a pronunciar porque me gusta hacer el ejercicio. Entonces, si la religión es hecha, es controlada por el radicalismo, si es controlada por el autoritarismo, si es controlada por el fundamentalismo, produce la exclusión social, promueve el individualismo, genera la angustia, expande la intolerancia, exalta o realza la agresión, los celos y los odios. Cuando la religión es hecha con radicalismo, con autoritarismo, con fundamentalismo. ¿Qué produce? Exclusión social. Es decir, hay iglesias, y voy a hacer otro paréntesis, hay iglesias que corren a la persona que no piensa como ellos. Es más, fíjate que yo he hablado con gente en la clínica, de gente que se han salido en su iglesia por X o Y razón, y todos sus supuestos hermanos ahora ya no le hablan, son enemigos. Y yo digo, ¿cómo es eso? Y yo conozco iglesias grandes y pequeñas, donde si ya la persona ya no se congrega, ya se vuelve un enemigo para ellos. Si la persona ya sale de trabajar de ahí, se vuelve un enemigo. Un día, un hombre está diciendo, porque se había salido, uno de los del grupo de trabajo se había salido. Entonces uno pregunta como cuestionando, ¿no? ¿Cómo era el hombre? Y pregunta, y fulano de tal que ya se salió de la organización religiosa, por supuesto, ¿los ha llamado? Yo lo quedo viendo y como sé que no se le puede cuestionar a este individuo, yo pienso en la mente, no, pero aquí la pregunta no es si él nos ha llamado, si nosotros lo hemos llamado. Porque ¿por qué preguntar, los ha llamado? ¿Por qué no preguntar, ustedes lo han llamado? Entonces, oí la ignorancia de este líder, ¿no? Dice, se había salido una de las personas, de los directores de la organización religiosa. Entonces pregunta y dice, fulano los ha llamado, es amigo suyo, los ha llamado. Pero la pregunta no era así. La pregunta para los presentes, porque aquel estaba ausente, para los presentes era, ustedes han llamado a esa persona para saber cómo está. Porque independientemente que ya se fue de la organización, debemos de poder llamar y saber cómo está. Pero las organizaciones religiosas que no usan bien, entonces caen en esto. Entonces te salí y sos enemigo. Ya no te hablan, ya no te conocen. Te ven y te ven raro. Entonces, y gente que habla del amor de Dios, gente que habla de integridad, gente que habla de que escucha a Dios. No entiendo yo esas bipolaridades, ¿no? Entonces, bueno, pero bien, no nos vamos a meter ahí para que después no se sientan muy susceptibles algunos. Vivimos definitivamente en tiempos difíciles, nutridos del síndrome del pensamiento acelerado, conocido por el doctor Augusto Curi como el SPA. El síndrome del circuito cerrado de la memoria, el CCM. Imagínese usted, un niño de 7 años de edad en la actualidad tiene más información hoy en día que muchos filósofos notables del pasado, como Sócrates, como Platón. ¿Te podés imaginar que un niño de 7 años tiene más información que esa criatura?
más información. Ahora los chavalos, hace unos minutos me decía María Antonieta, porque estaba haciendo algo con unos niños, qué tremendo los niños, qué inteligente, y estaba muy emocionada. Sí, los niños de ahora vienen acelerados. Tengo una sobrinita que va a cumplir, anda en 2 años, va a cumplir 3, y te pregunta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y te habla así, de esa manera. Entonces, es bien tremendo. Entonces, yo les digo, hey, estamos en un tiempo donde es muy interesante cómo actúa el ser humano, es muy interesante ver niños con mucha información. Entonces, imagínense usted, un niño de 7 años tiene más información que un filósofo del pasado como Sócrates, como Platón. Nunca, mis queridos oyentes, hemos tenido tanta información. Y nunca hemos tenido tanta información, y no solamente buena, nunca hemos tenido tanta información inútil, saturando y estresando el cerebro. Imagínese usted que hay gente que tiene cantidades de seguidores haciendo estupideces y gente que le sigue. Yo no sé quiénes son los más estúpidos, si el que está haciendo la estupidez o el seguidor. Nunca hemos tenido una mente tan tensa por tantas cosas. Hay gente que se levanta y se acuesta con el celular. Fíjese usted que los muchachos de ahora, antes, en aquel entonces, no sé si en algún momento les pasó, la mamá le daba a uno un caramelito para que se calmara. Ahora ya no le dan caramelo ni galleta, le dan el celular. Esa es la galleta ahora, la galleta tecnológica. En este sistema social agitado con bastante frecuencia, el Dios del dinero, el templo es el consumo y su ritual es la ansiedad, es consumir lo innecesario. Se lo voy a volver a repetir. En este sistema social agitado con bastante frecuencia, el Dios del dinero, el templo es el consumo y su ritual es la ansiedad en consumir lo innecesario. Pero todo el sistema social, por más eficiente que sea en fomentar la estética, el estatus, el reconocimiento social, la belleza física, el entretenimiento, no puede satisfacer el espíritu humano. No hay nada que pueda satisfacer el espíritu humano. Somos caminantes que andan en la pista del tiempo en busca de nosotros mismos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Somos caminantes que andan en la pista del tiempo en busca de nosotros mismos. Mis queridos oyentes, es necesario mucho más para aliviar nuestras inquietudes existenciales. Es necesario poder entonces llenar esos vacíos. Esos vacíos existenciales, esos vacíos, el espíritu humano está insatisfecho. Es importante llenarlo. Entonces, cuando la inteligencia existencial no se alimenta, algunos corren para el consumismo. Usted puede ver cómo gente quiere llenar ese espíritu humano que está inquieto, ese espíritu humano que se siente vacío, ese espíritu humano que se siente solo. Entonces, y que no puede ser satisfecho por nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con algunas personas? Bueno, comienzan a llenarlo. ¿Con qué? Con el consumismo. Y por eso es que usted ve personas que compran cosas que no necesitan. Decía un amigo, ¿no? Decía un amigo que el ser humano compra cosas que no necesita, con el dinero que no tiene, para impresionar personas que no le aman. Entonces, la persona con un espíritu insatisfecho corre para el consumismo. Y entonces compran esto, compran aquí, compran allá, compran el celular que no necesitan, camisas de marca que nadie le importa. Es más, fíjese usted que he hablado en estas últimas semanas con personas que tienen mucho dinero en este país, mucha plata, y no andan con ese problema. Hay gente que tiene, pero una ansiedad por comprar cosas de marca.
Otros no caen en el consumismo de comprar el televisor o de comprar la refrigeradora o comprar el celular o comprar todo eso, que no es malo si usted puede y tiene la capacidad. Yo estoy hablando cuando buscas que comprar eso por llenar tu espíritu humano. Otros no buscan eso, sino que otros hacen uso de las drogas y de todas las drogas, tanto permitidas como el alcohol y el cigarro, como el otro tipo de drogas que son penadas, como la cocaína, heroína, como la marihuana, que aquí no es permitido. Y otros desarrollan enfermedades emocionales. Otras personas desarrollan enfermedades psicosomáticas. Otras personas desarrollan comportamiento de autocastigo. Otras personas desarrollan comportamientos agresivos. Otros comportamientos de pesimismo existencial. Otros tienen necesidad neurótica de aislamiento o la necesidad neurótica para ser el centro de las atenciones sociales o la necesidad neurótica de siempre tener la razón. Mis queridos oyentes, ayer y hoy somos los mismos. Ayer y hoy somos los mismos. La misma ansiedad vital que perturbaba los pueblos primitivos todavía perturba al hombre moderno. Somos los mismos en nuestra esencia ayer y hoy. Los misterios de la vida, la muerte, la continuidad de la existencia, preguntas tan antiguas y tan modernas, no tenemos respuesta científica a ellas y probablemente nunca las tendremos. Cada respuesta será el comienzo de innumerables preguntas. Todos somos niños jugando en el teatro de tiempo. Todos creyendo que sabemos mucho, pero en el fondo no sabemos casi nada esencial. Porque los seres humanos nunca dejaron de tener un deseo o el ser humano nunca ha dejado de tener ese deseo de saber por qué estoy aquí. Y la ciencia no puede responder eso. No. Así que tengo esta otra pregunta para poder responderla después de la pausa. ¿Por qué los seres humanos, escuche bien y atienda a esta pregunta? Oiga bien, ¿por qué los seres humanos nunca dejaron de tener una religión, independientemente de si se trataba del dios sol, del dios luna, del dios rayo, del dios árboles o de los dioses árboles, del budismo, el islam, el judaísmo, el brahmanismo, el cristianismo? ¿Por qué los seres humanos nunca dejaron de tener una religión? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros indígenas adoraban al sol, adoraban al maíz, adoraban al volcán? ¿Por qué el ser humano nunca ha dejado de tener una religión? ¿Por qué? Porque el espíritu humano está insatisfecho. El dinero, la fama, el reconocimiento social no lo llena. No lo llena. Y es por eso que la religión va a existir y nunca va a morir. Nunca. Mientras el ser humano exista. Entonces, después de la pausa, le respondemos, ¿no? A un corte musical. Ya aquí María Antonieta está lista para el corte musical. Nos vamos, no le cambie, porque vamos a responder esta pregunta después de este corte. Se abrieron los sellos. Lictocairos. Plagas. Tienen miedo a la plaga, miedo de lo que pueda pasar con ellos. Miedo. Nadie los defiende, en su crujir de dientes demuestra que están hasta el cuello. Se abrieron los sellos, el futuro llegó. Ajá. Casi no respiran, suspiran y ahora sí claman a Dios. El temor no es lo mismo que arrepentimiento. Cambiaron por fuera pero no por dentro. Ustedes tienen miedo a estar bajo el cemento, pero no cambiaron sus comportamientos, siguen siendo iguales. Luego que salieron de los hospitales, irracionales como animales, aprobando leyes de actos inmorales. Hipócrita yo está mencionando a Dios, diciendo que Jesús fue quien lo motivó. Hipócrita aquel que la pepa grabó y luego sale diciendo que gracias a Dios. Hipócrita yo, ¿De verdad? hipócrita tú,
Tienes miedo a morir por la plaga, pero no le temes morir sin Jesús. Se pueden morir, se pueden perder, se pueden quedar sin tiempo. Se pueden sanar, se pueden salvar, pueden aprovechar el tiempo. Con Dios no se juega, olvídate de eso. Con la primer plaga, el primer aviso. Se pueden morir, se pueden perder, se pueden quedar sin tiempo. Se pueden sanar, se pueden salvar, pueden aprovechar el tiempo. Con Dios no se juega, olvídate de eso. Con la primer plaga, el primer aviso. Aquí se contagiaron y no es del COVID. Infectaron sus vidas de algo peor. A lo malo bueno y a lo bueno malo. Se extinguió la fe, ya se perdió el amor. Yo tengo el alivio para ese dolor. Tengo la fórmula sin vacuna. Llévate de este predicador que para el corazón la cura solo es una. Jesús. Tapa tu boca para salvar vidas, pero luego estás apoyando el aborto. Buscan la cura del SIDA, promoviendo el sexo libre y el porno. ¿Cómo? Un mundo para homosexuales, libertad de género hubieras querido. Pero si eso hubiera pasado de un hombre y otro hombre, no hubieras nacido. Jamás. Títeres del sistema, el virus no es el verdadero problema. Eres tú. Ustedes caen en la trampa y venden su alma por vivir mañana. Se vendieron. ¿Qué tal si mañana el infierno es real y te quemas? Quema, quema, quema. ¿Qué tal si Jesús regresara mañana y se acabe el problema? Se pueden morir, se pueden perder, se pueden quedar sin tiempo. Se pueden sanar, se pueden salvar, pueden aprovechar el tiempo. Con Dios no se juega, olvídate de eso. Con la primer plaga, el primer aviso. Se pueden morir, se pueden perder, se pueden quedar sin tiempo. Se pueden sanar, se pueden salvar, pueden aprovechar el tiempo. Con Dios no se juega, olvídate de eso. Con la primer plaga, el primer aviso. Lito Kairos. Amanía Music. Amanía on the beat. Plagas. Seguimos en esta hora con nuestro programa acá desde Radio Impulso, desde Managua, Nicaragua. Y bueno, y también allá en Moquegua, en Radio Corbán. Hoy estamos hablando sobre inteligencia existencial y hemos estado tratando de ir haciendo el panorama de todo lo que vamos a tratar en estos próximos programas y hoy estamos, por supuesto, en la introducción. Y estábamos hablando sobre que el espíritu humano siempre está insatisfecho. Y por eso esos son los problemas existenciales, porque nuestro espíritu humano siempre está insatisfecho. Y no lo puede, esos vacíos, eso insatisfecho que tenemos en lo profundo de nuestro ser, ¿cómo sería ayúdeme por favor, María Antonieta, esa palabra? Insatisfacción. Insatisfacción, muchas gracias. Insatisfacción no la llena nada. Y es por eso que usted ve personas que están con mucha fama, pero insatisfechos. Con mucho dinero, insatisfecho. Con mucho reconocimiento social, insatisfecho. Ahora, si es feo, dice uno, bueno, pues feo. No, pero hay gente que lo que nosotros decimos estéticamente bonito, elegante, tiene eso. Es decir, bonitos o bonitas, elegantes, con dinero, con fama, y tienen insatisfacción. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? El espíritu humano está insatisfecho. Y es por eso que nunca va a morir la religión como tal. Los seres humanos nunca han dejado de tener una religión, desde nuestros indígenas hasta nuestros tiempos. Desde los tiempos de la colonización hasta nuestros tiempos, el ser humano nunca ha dejado de tener una religión. En aquel entonces se adoraba todo lo que era mayor, porque es que el ser humano tiene una necesidad de insatisfacción profunda en querer adorar aquello que es más grande que él. Entonces por eso es que nuestros indígenas adoraban al volcán, porque esa inmensidad de poder, o a la lluvia porque daba vida, o da vida, o al fuego porque podía darles calor y alimentarse también, o al maíz porque alimentaban a su familia. Si ellos siempre querían adorar algo que era mayor que ellos. El ser humano nunca ha dejado de tener una religión. Siempre
Independientemente si se trataba de los dioses, luna, sol, Acera, Baal, independientemente, es esa necesidad del ser humano de adorar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nunca el ser humano ha dejado de tener una religión? ¿Por qué? Escúcheme, aquí está la respuesta, o una de las más importantes: la conciencia existencial como el fruto más espléndido de los procesos de construcción de pensamientos. No enfrenta a la muerte como un punto final, sino como una coma para el texto. Alguna forma se continúa escribiendo en la eternidad, es decir, la muerte. Por eso es que nunca va a dejar de existir la religión, jamás. Jamás, porque la conciencia existencial como el fruto más espléndido de los procesos de construcción de pensamiento nos enfrenta a eso, a la muerte como un punto. Oiga, no enfrenta a la muerte en ningún momento, ninguna religión, hasta el momento. Porque hay unos que creen que se van a encarnar en otro para seguir la vida. Hay otros que creen que tendrán un premio, yo no sé de cuántas cosas. Y hay otros que creemos que vendremos a gobernar, independientemente de la religión. Oiga, la conciencia existencial como el fruto más espléndido de los procesos de construcción de pensamiento no enfrenta la muerte como un punto final, sino como un coma para que el texto alguna forma o de alguna forma se continúa escribiendo en la eternidad. La conciencia existencial nunca alcanza por el instrumento del pensamiento la existencia existencial. Nunca alcanza. Entonces, falta. Y aquí es donde juega un papel importante la religión. En esto de inteligencia existencial. La conciencia existencial nunca alcanza o nunca alcanzará el instrumento del pensamiento. La existencia existencial, esa necesidad de saber por qué estoy aquí, se ve buscada constantemente por diferentes cosas, unos con la fama, otros con el dinero, otros con la religión, otros con la droga, otros con el consumismo. Todo el tiempo está siendo buscado de diferentes maneras. Otros con el ateísmo, porque el mismo ateísmo es una forma de querer buscar una respuesta a eso que nosotros llamamos conciencia existencial. Entonces, oiga, la nada, el fin, la muerte, cualquier pensamiento sobre la muerte, aunque a usted no le guste, aunque usted no lo crea, cualquier pensamiento sobre la muerte es un homenaje a la vida, ya que solo la vida es capaz de pensar. Es decir, y ahorita con el COVID hemos pensado mucho. ¿Sabe por qué? Porque pensar en la muerte es vivir. Hay unos que están viviendo porque están pensando bastante en la muerte. Entonces no quieren que la muerte les robe los mejores tiempos. O por lo menos encontrarse con la muerte sin dejar una huella en sus seres amados. Es decir, pensar en la muerte es vivir. Pensar en la muerte es también aprender a vivir sabiamente. Y alguna gente dice, no me hables de eso, toco madera. No. Charles Darwin, cuando estaba a las puertas de la muerte, en medio de náusea, vómitos y una profunda angustia, clamaba, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué le parece? Charles Darwin, dice la historia. Me gustaría haber grabado eso, irme con la máquina del tiempo, con una cámara o con un celular y haber hecho un Facebook Live, pero no se puede. Y haber grabado a Charles Darwin cuando estaba en medio de las náuseas, de los vómitos y de una profunda angustia, ahí antes de morir, cuando comenzó a clamar, Dios mío, Dios mío. El yo rechaza el último caos, la nada en sí, el vacío existencial, y tal rechazo es iluminador.
Y no solo ocurre en el escenario de la mente humana, sino en el teatro biológico. Hay decenas de trillones de células en el cuerpo humano y ninguna de ellas está programada para morir. Por eso, es el miedo de morir. Porque ninguna célula fue programada para morir. Hay decenas de trillones de células en el cuerpo humano y ninguna de ellas está programada para morir. Es que fuimos diseñados para vivir eternamente. Ante el riesgo de la muerte, poderosos mecanismos biológicos, oiga, están preparados para la lucha o la huida. Son accionados para preservar la vida a cualquier costo. Por eso es que cuando sentimos la muerte, cuando sentimos peligro, ¿cómo? Porque no estamos programados para morir. Y por más bien que andes con Dios, no te querés morir. Yo, mire, desde mis 4 años, parezco que tengo 25, pero tengo 20 con 23 de experiencia. Y en mis 43 años de vida no me he encontrado con alguien que me diga, ore porque me quiero morir. Nadie. ¿Por qué? Porque nuestras células no están preparadas para morir, no fueron diseñadas. Fuimos diseñados para vivir eternamente. Y por eso es el miedo a la muerte, por más bien que andes con Dios. Hay miedo a la muerte. Hay miedo a ese caos. Y por eso es que dicen por ahí un dicho, no hay ateo en campo enemigo. Cuando sentí las balas de cerca, y no estoy hablando de balas literalmente, bueno, aunque a veces uno no sabe, estoy hablando de sentir la muerte, ahí se te va todo, ¿no? El fenómeno de la fuga del fin de la existencia está impregnado directamente en casi todos los campos de la actividad humana. El sistema policial, la medicina, la enfermería, la recolección de residuos, el tratamiento de agua, el sistema de inmunización, la tecnología de conservación de los alimentos, tecnología de seguridad de carros, están fuertemente ligados ¿a qué? A la preservación de la vida. Mis queridos oyentes, la muerte es un fenómeno tan inquietante para la vida que está presente intrínsecamente en la industria del ocio, en la pintura, la escultura, la literatura y particularmente en la ficción. Este fenómeno frecuentemente tiene mucho destaque. Hollywood no existiría sin el fenómeno de la muerte. No es que por eso son los héroes de Avengers. ¿Por qué cree que eso tiene éxito? Porque en nosotros está eso de querer hacer cosas grandes y de querer de cambiar el mundo. Eso está en el ser humano, por eso es taquilla llena. El Inmortal, taquilla, serie de televisión, pantalla pequeña, tremendo, El Inmortal, porque era un hombre que vivía en el tiempo. Había una familia que yo me recuerdo a mis 7, 8 años que miraba una familia de los mortales, que es que habían encontrado una fuente de la vida y se bebían un poquito de agua ahí y vivían mucho tiempo. Así que Hollywood no existiría sin el fenómeno de la muerte y de la fragilidad de la vida humana, retratado en todas las películas de guerra, policíacas, terror, ciencia ficción o aventura. ¿Por qué el fenómeno de la muerte es tan relevante? ¿Por qué el fenómeno de la muerte es tan relevante? Porque la vida es imprescindible, inalienable, indescriptible. Mis queridos oyentes, la vida es el fenómeno de los fenómenos, el principio de los principios, el comienzo y el final de todo. Defina la vida. Defina la vida. Ella es indefinible. Está más allá del dolor, los males, las crisis, los éxitos, los aplausos, la notoriedad. Millones de libros con billones de informaciones solo arañan el significado de la existencia. No hay. Reciclando algunos conceptos psiquiátricos y psicológicos, todos quieren huir de la muerte, ateos y no ateos, creyentes y no creyentes. Todos quieren huir de la muerte. Incluso cuando piensan en morir, hasta las ideas suicidas son
inconscientemente un aplauso a la vida, porque quiere vivir esa persona. Cuando se piensa en la muerte, oiga bien y cambie muchas cosas erróneas que tenemos, cuando se piensa en la muerte, en el fondo lo que desea es extinguir el dolor, el sufrimiento y no la vida. Incluso mientras está en agonía un ser humano, mientras aceptamos la muerte, en realidad estamos rindiendo homenaje a la vida. Eso es tremendo. El suicida quiere vivir tanto como usted. Ellos quieren acabar con el dolor. El problema existencial, por eso la inteligencia existencial es importantísimo. El sabor por vivir, que vamos a estar hablando en el próximo programa. El sabor por vivir. Nunca la vida ganó un tamaño tan grande. El fenómeno del fin de la existencia y las preguntas del espíritu humano por desentrañar sus orígenes refuerzan la tesis de buscar al actor de la vida. Y si yo quiero tener inteligencia existencial, yo tengo que tener un acercamiento al autor de la vida, independientemente de la religión. No es un signo de debilidad humana, sino de la grandeza de su inteligencia. Desde el punto de vista de la filosofía, tal búsqueda es un golpe inteligentísimo de la mente. Grandes filósofos penetraron en estos análisis: Sócrates, Platón, San Agustín, Spinoza, Descartes, Russell. Incluso cuando científicos discuten su ateísmo, él está tratando de comprender y aliviar sus preocupaciones existenciales. Porque el ateísmo es querer darle una respuesta a las preguntas existenciales, al deseo de darle una respuesta a las cosas existenciales. Mis queridos oyentes, la inteligencia existencial, por lo tanto, clama que respetemos la vida en su sentido más pleno. Pero, ¿dónde están las personas que tienen un romance con su calidad de vida? Los mejores profesionales de la actualidad son excelentes para la empresa y el sistema social, pero al mismo tiempo son verdugos de sí mismos. ¿Qué le parece? Los profesionales, verdugos de sí mismos. Así que, mi querido oyente, tal vez por eso el maestro de maestros se anticipó en el tiempo y proclamó en prosa y verso una frase simple, pero lleno de inteligencia existencial, saturada de fenómenos psicológicos y sociológicos relevantes. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Se lo voy a decir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nunca alguien tan grande habló palabras tan simples y fundamentales para hacer de los pequeños grandes. Mis queridos oyentes, pero la pregunta es, ¿quién practica esta herramienta? ¿Qué psiquiatra, qué psicólogo, qué filósofo, qué educador, qué líder espiritual protege su salud mental y tiene un romance con su propia historia? ¿Dónde está esa persona? Es muy dudoso que alguien lo practique en un sentido más amplio. Pero ¿sabe qué? Antes de amar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres, tendríamos que tener un yo tan desarrollado en el territorio de la emoción, capaz de reeditar conflictos, superar miedo, superar el egocentrismo, desatar las trampas mentales. En resumen, ser capaz de tener un caso de amor con la vida y tener o hacer un brindis a la salud mental. No le cambie, quédese con nosotros porque viene un programa muy lindo. En la próxima semana estaré siguiendo el tema sobre inteligencia existencial. Y es importante que si usted tiene amigos que están pasando depresión o tienen ideas suicidas, no se pierdan el próximo programa porque vamos a estar hablando de esto.
la forma más efectiva para poder tener un espíritu satisfecho es tener una relación con el autor de la vida y tener un romance con la vida. Y para eso yo necesito cultivar la inteligencia existencial. Y para cultivar la inteligencia existencial, yo debo saber qué es. Pero para darle una adelantadita, ame las pequeñas cosas y disfrute de pequeños momentos. Ame las pequeñas cosas. ¿Cómo? Una tacita de café, un vasito de agua. En vez de tragártelo, disfrutarlo. Un abrazo de un niño. Y le voy a decir algo para terminar. Una de las formas como Adolfo Hitler practicaba la tortura era privar a los padres de sus hijos, pero privar al adulto de poder tener acceso a un niño. Es que ¿saben qué? La vida en su esplendor está en la ternura de un niño. Cuando vos tenés un toque con un bebé, hay algo que pasa en tu interior. Entonces no le era permitido a ellos, a los presos, tener ni siquiera ver a un niño. Gandhi cuenta que eso era una de las cosas que no le permitían. Si usted lee la biografía, no le permitían ver a los niños. Es una forma de apagar la vida, porque la vida en su plenitud está en un bebé. Y hay una película de un hombre que se me olvida ahorita el nombre, pero trabaja en El Rey Arturo. Él hace como del Rey Arturo, creo. Y como que se está acabando la vida, y entonces, y una muchacha tiene un bebé, y el bebé es perseguido. Porque es que una criatura es la continuidad de la vida. Una criatura es la continuidad de la existencia humana. Por eso es que remueve. Y por eso es que el aborto, a propósito, nace de la maldad más profunda y más terrorífica del hombre. La idea del aborto es lo más atroz, porque es lo más malo que puede tener el ser humano, hacer eso, porque es la continuidad de la vida. El querer aprobar leyes donde dos hombres puedan formar una supuesta relación es lo más atroz, o dos mujeres, porque acaba la continuidad de la vida. Si todos los países comenzaran a prohibir la relación entre un hombre y una mujer, en 50 años colapsa el mundo. Colapsa. Porque la continuidad de la vida es la vida a través de un bebé. Si no hay bebé, se acaba todo. No hay relevos. Pero bien, estamos terminando esta tarde. Espero haberles inquietado y no dejarles bien perdidos el día de hoy. Y si no, pues tienen que estar en el próximo programa para que escuchen el desarrollo de todo. Esto fue una introducción de lo que vamos a estar hablando en estos programas sobre inteligencia existencial. Saludos, queridos amigos, a todos los que están allá en Moquegua y por supuesto acá los que están en Managua y en toda Nicaragua a través de la radio Impulso. Un gran abrazo. Les habló su amigo Adolfo Manzanares.